Buenas tardes, hermanos. Aquí todavía faltan casi una hora para que se ponga el sol. Así que queremos desearles a todos ustedes una feliz mitad de semana. Estamos ya a punto de entrar al final de la semana y prepararnos para el sábado. Solamente para recordarles que el sábado 23 comenzamos a empezar a reunirnos después de la pandemia. A los miembros de la iglesia de Richardson queremos recordarles que si quieren reunirse con nosotros, venir aquí a la iglesia, participar del culto en vivo, lo que tienen que hacer, o aquí en persona, lo que tienen que hacer es hablar con nuestra hermana Noelia. Háblenle por teléfono, ya es mejor predicar cuando ya hay unos cuantos aquí en la iglesia. Aún así vamos a seguir transmitiendo para todos a través de las redes sociales, a través de en Facebook, a través de Richardson Hispanic SDA y por supuesto a través del Último Mensaje TV de nuestros hermanos de Colony. Van a estar transmitiendo para todos ustedes a través de YouTube. Esta noche también, esta tarde, queremos también dar una bienvenida a todos los que nos acompañan de los diferentes países. Ya sé que son varios que se conectan con nosotros para estar en compañía de nosotros a través de los cultos entre semana y del sábado también. Esta noche quiero hablarles acerca de lo que yo llamo comparaciones extremas de la Biblia. Es un tema un poquito distinto a lo que siempre hemos predicado y déjenme entrar de lleno en lo que vamos a hablar en esta tarde. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 fue la lectura bíblica en la cual se nos expresa que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Todo lo que aquí está escrito fue inspirado divinamente. Algunas cosas que incluso como miembros de iglesia a veces decimos, oye, qué cosas tan terribles están escritas aquí en la palabra de Dios, también obviamente el Señor las dejó allí y fueron colocadas allí para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el ser humano llegue a ser perfecto, para que llegue a estar preparado para toda buena obra. En realidad la palabra de Dios está llena de cosas a veces difíciles, algunas cosas difíciles de entender como son las profecías y algunas cosas difíciles de digerir. Yo recuerdo muy bien que alguna vez estando en Sudamérica estábamos hablando de una profecía que se encontraba registrada en el profeta Ezequiel y los pastores me dijeron, pastores, que eso no se predica. Y yo les pregunté, bueno, pero si está en la Biblia, entonces ¿cómo no se va a predicar? Pues está en la Biblia, alguien lo predicó, el profeta Ezequiel lo predicó. Evidentemente yo creo que todo lo que está en la Biblia se debe predicar. Hace unos meses atrás, cuando el grupo de conquistadores estaba preparando para el Bible Bowl, de paso una felicitación a nuestros conquistadores aquí de la iglesia de Richardson, los Pumas llegaron hasta la final allá a nivel división y sacaron su primer lugar. Así que aquí está Emanuel, que hace un momento nos acompañó. Él era parte de ese grupo. Felicidades, Emanuel, y a todos los papás de los niños que formaron parte de este grupo de conquistadores. Me pidieron los papás que les hablara un poquito acerca del libro de Oseas, que fue parte de los libros que estuvieron estudiando. Y no recuerdo haberme sentido tan avergonzado al hablarle a un grupo de personas algo acerca de la palabra de Dios. Estaba el grupo de niños y por primera vez en mi vida, créanmelo, y yo no soy una persona que se siente así, pero por primera vez en mi vida me dio pena hablarles a los niños de lo que estaba ahí escrito. Teníamos que hablarles de cosas así como prostitución y prostitución sagrada, prostituirse en pos de los Baales, qué quería decir exactamente, y qué quería decir lo Ruama y lo Ami, cosas así por el estilo. Y aquí se está riendo Emanuel porque sabe que yo les dije a sus papás, les dije, oigan, pero son unos niños, ¿de qué les voy a andar diciendo ese tipo de cosas tan horribles que están en la palabra de Dios? Ustedes van a encontrar en la Biblia historias terribles que uno dice, wow, ¿cómo pueden estar en la palabra de Dios este tipo de cosas? Bueno, hoy voy a hablarles acerca de comparaciones extremas y la razón por la que surgió este tema es porque a veces un servidor ha utilizado una expresión, a eso se ha hecho a veces algo común, decir una comparación que se me ocurrió en base a lo que ha pasado en mi vida. Les voy a contar una historia. Me habían invitado a predicar a una iglesia, a dar una semana de oración a una iglesia por ahí del centro de Estados Unidos. No voy a decir el estado, ni voy a decir la iglesia, por supuesto, porque no quiero que nadie se avergüence. A lo mejor algún miembro de esa iglesia me está viendo. Bueno, lo cierto es que estábamos ahí, me habían invitado y llegué temprano a la iglesia. Llegué
como eso de las 9 tal vez, 9 de la mañana, un poquito antes de las 9, todavía no llegaba nadie a la iglesia. Yo creo que yo fui el primero después de que el diácono o el que abrió la iglesia entrara a la iglesia. Entré a la iglesia, recuerdo que estaba toda la iglesia vacía, totalmente vacía, toda la iglesia. Y fui con mi maletín, y obviamente yo era la persona que iba a predicar, fui y me senté como en la tercera banca del lado izquierdo, hacia el frente, ahí me senté como en la tercera banca, en la mera orillita hacia el pasillo, ahí me senté. Y me quedé sentado esperando que la gente empezara a llegar a la iglesia. Como unos 5 minutos después de que yo llegué, sentí que una persona se me paró aquí al lado, una persona. Entonces volteé y era una hermana, estaba una hermanita ahí y me estaba mirando así con cara media molesta. Y me dijo: ¿está usted sentado en mi silla?, me dijo. Yo recuerdo que me quedé así como, pero ¿cómo? Pensé que se estaba primero bromeando y le dije sí. Me empecé a reír de que estaba sentado, toda la iglesia estaba vacía, el asiento de enfrente de mí estaba vacío, el asiento de atrás de mí estaba vacío, todo el resto de la iglesia estaba vacío. Yo estaba sentado en esa silla allí, exactamente en ese lugar, y la hermana me dice: ¿está usted sentado en mi silla? Y pensé que estaba bromeando, así que volteé y miré que la hermana todavía estaba seria, parada ahí al lado mío, y entonces le dije: ¿en serio? Y me dice: sí, ¿está usted sentado en mi silla? Le dije: hermana, ¿por qué no se sienta aquí en la silla que está enfrente? Y me dijo: porque esta es mi silla, aquí es donde yo me siento. Así que totalmente perdido en la situación, no supe ni qué decir, algo que no me la esperaba literalmente. Así que me paré, me senté en el asiento de enfrente y la hermana se sentó ahí en su silla y empezó a acomodar sus cosas. Y más adelante me pasó otra cosa. Es curioso que estas personas tienen seleccionadas las sillas, esas bancas tienen dueño. ¿Cuál sería la expresión callejera que podríamos utilizar allí para hablar de este tipo de personas? Se me ocurrió una expresión, pero ahorita no les voy a decir todavía la expresión. Otra ocasión había invitado a una de mis iglesias a una familia a la cual habíamos conocido y me decían: pastor, nos gusta mucho la iglesia, queremos ir a su iglesia, queremos llevar a nuestros hijos jóvenes, porque hay muchos jóvenes en esa iglesia y queremos que se ambienten en esa iglesia. Los invité, les dije que vengan a la iglesia. Llegaron el sábado, era una pareja joven, tenían una jovencita y un jovencito. Lo traían a la iglesia, llegaron, estuvieron todo el sábado, participaron con otros en la comida y recuerdo que al salir fui y los saludé y ya pues parecía que todo iba bien. La siguiente semana ya no quisieron regresar a la iglesia y entonces los fui a visitar y les pregunté qué estaba pasando y entonces el hermano me dijo: mire, pastor, nosotros teníamos toda la intención de ir a esa iglesia, nos gusta mucho, pero nos hemos dado cuenta de un fenómeno. Sucede que nos dimos cuenta que nuestras hijas, eran adolescentes, no son bienvenidas en esa iglesia. Entonces me contaron la escena. Sucede que estas dos jovencitas que eran muchachitas que eran bien parecidas, uno puede decir muchachitas bonitas, llegaron allá a la iglesia y se toparon con las otras muchachitas bonitas de la iglesia que empezaron a hacerles caras feas. O sea, empezaron a hacerles saber que ese era su territorio y no querían que esas muchachitas estuvieran compitiendo con ellas por los muchachos de la iglesia. Así que se encargaron, una de ellas le dieron unos codazos y a la otra le hicieron caras feas. Como resultado, las muchachitas llegaron a su casa, diciendo a su papá, a su mamá: nosotros no queremos volver allí, no queremos pelearnos con todas esas niñas, que se queden con su iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué pensé? Pensé en un perro orinando su territorio. Así como los perros y como los lobos tienen orinado su territorio y lo protegen, me imaginé a estas muchachitas orinando su territorio para que no se pudiera meter nadie ahí, en ese territorio, como si la iglesia fuera un lugar en el que ellas dominan. Y cuando pensé en esta hermana que me hizo que me levantara de mi silla y me fuera a otra silla, dije: pues esta hermana tiene orinada la banca, pues es de ella. Y después de eso utilicé esta expresión en un sermón por ahí. Dije: hay personas que tienen orinadas las bancas, dando este tipo de ilustración.
dando a entender que hay personas que se la pasan en ese lugar. Ustedes ya saben dónde se sienta. Y créanme lo que en la junta de iglesia tantas veces hemos dicho, cuando estamos hablando de un hermano y los hermanos dicen, ¿de quién estamos hablando? Y empiezan los hermanos, se sienta y empiezan a decir, por tal parte de la iglesia se sienta. Y nos vamos a dar cuenta de que casi siempre nos sentamos en los mismos asientos. Ese se sienta hasta atrás, ese se sienta del lado derecho, ese se sienta del lado izquierdo, se sienta en tal lugar. Y nos damos cuenta que ya aparece sistema, y cuando tú llegas y te encuentras con que alguien ya se sentó en el lugar en el que tú siempre te sientas, como que no te sientes a gusto. Y es ahí donde empiezas a pensar que a lo mejor tenemos orinadas las bancas. Y esta expresión la utilicé una vez por ahí en uno de los sermones, y alguien se molestó. Dijo, eso que está diciendo pastor es una corrientada, qué tipo de cosas tan feas está usted presentando. Les pareció que era una parábola que no se debía utilizar en la Biblia. Pero déjenme decirles, queridos hermanos, que en la Biblia hay cosas peores que esas. Y déjenme a empezar a hablar acerca de ellos. Y no estoy diciendo que no sea una comparación extrema. Por supuesto que es una comparación extrema. Pero a veces las comparaciones extremas tienen el propósito de abrirte los ojos, ya que no podemos verlo y no podemos entenderlo de otra manera. ¿Cómo puedes tú explicar, por ejemplo, de una manera lógica, humana, que una persona te levante estando toda la iglesia vacía y levante una visita y le diga que se levante y se vaya porque ese es el lugar donde se va a sentar? ¿Cómo puedes tú explicar lógicamente que unas muchachitas corran a unas visitas simple y sencillamente porque van a competir con ellas por los muchachos de la iglesia? Ese tipo de cosas, ¿cómo puedes tú enfrentarlos de una manera lógica? Pues solamente presentando alguna situación extrema, porque el comportamiento de estas personas es un comportamiento extremo. Mira, vamos a ver algunas cosas, por ejemplo, en la Biblia. Vamos a encontrar en el caso de David, cuando él va en todo su júbilo alabando al Señor y brincando y saltando delante del arca de Dios. Esta historia está en Primera de Crónicas 15, del 20 en adelante. Recordamos que Mical salió a la ventana y vio a David en toda su gozo y su regocijo y toda la gente saltando y danzando por el camino. Y recordamos que Mical no vio a David danzando, no vio el arca, que era algo maravilloso que el arca estuviera viniendo, no escuchó la música tan alegre que estaban cantando, no vio el motivo del corazón puro tanto de David como de todas las personas, el regocijo, no se unió al regocijo del pueblo. Lo que ella vio fue que David estaba enseñando su desnudez. Y así hay muchas personas que solamente, en vez de recibir el mensaje, en vez de ver lo que realmente estamos tratando de enseñar, se ponen a ver lo que se puede criticar. Y a ese tipo de personas les voy a decir, miren, ahora, como dijo David a Mical, me voy a hacer más vil esta vez y voy a ser más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas a quienes has hablado. Y les voy a mostrar bíblicamente cómo en la Biblia hay comparaciones extremas, y van a ver que son comparaciones a veces incluso más viles que el hecho de que yo diga que alguien está orinando las bancas. De hecho, la Biblia no solamente dice eso, sino dice otras cosas más, y vamos a ver algunas de las cosas que la Biblia utiliza como una comparación extrema. Por ejemplo, en la palabra de Dios ustedes van a encontrar una traducción muy cortés de parte de los traductores, ya que me imagino que los traductores, al tratar de transmitirte la información, tratan de dar lo mejor que pueden. Pero nos hemos encontrado con un fenómeno. En este caso, por ejemplo, la palabra necio, que aparece muchas veces en la Biblia, no está traducida correctamente. Y déjenme decirles aquí un poquito acerca de los traductores. Recuerden que tú y yo no tenemos un original. Lo que nosotros tenemos una traducción al castellano. Si tenemos la Reina Valera, hecha por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Estamos hablando de los 1500 cuando la Biblia fue traducida. Después se han hecho unas modificaciones. En la Biblia aparecen ciertas palabras originales que no exactamente quieren decir necio. Así que cuando tú ves en la Biblia eres un necio o necio, ustedes van a encontrar que en realidad las palabras originales son un poquito más fuertes que esa. El traductor, en su afán de suavizar el significado de necio, cambiaron el significado de necio por necio. Por ejemplo, alguien decir la palabra quesil, por ejemplo, en el hebreo, quesil de Proverbios 1:22, al hablar de quesil, la mejor traducción de quesil sería estúpido. Pero se imagínense ustedes si la Biblia pone estúpido en vez de poner necio. O te vas a encontrar, por ejemplo, la palabra ewil, que quiere decir tonto, o Nahabal, que quiere decir insensato, así se llamaba Nabal, el esposo de Abigail. Y se van a encontrar el caso de Letz, que quiere decir burlador.
Y todas esas palabras, en vez de colocar estúpido, tonto, insensato y burlador, colocan la palabra necio. ¿Por qué lo hicieron los traductores? Porque los traductores tienen la idea de que tienen que suavizar lo que se encuentra en la Biblia, cuando realmente a veces la Biblia no quiere ser suavizado. A lo mejor ni Dios quiere que suavicemos el mensaje, pero nosotros tenemos la idea de que hay que suavizarlo. Y yo creo que los traductores cayeron en la tentación de suavizar el mensaje. En el griego, por ejemplo, a veces la palabra necio viene de la palabra afrón, que significa irrazonable. A veces viene de anoetos, que quiere decir insensato. Y viene de moros, que quiere decir alguien que es tardo para entender. Alguien que decimos, incluso en el español decimos la palabra moroso, quiere decir que eres lento, que te estás tardando. Y la palabra que alguien que batalla mucho para entender y que es muy lento para razonar, la palabra en vez de ponerle moroso o moros, le ponen obviamente necio. Pero bueno, esa es la palabra necio. Vamos a encontrar algunas otras expresiones extremas en la palabra de Dios. La famosa paredes blanqueadas o sepulcros blanqueados. En Mateo 23-27, nuestro Señor utilizó la palabra sepulcros blanqueados. Dice: ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Tú y yo, al imaginarte inmediatamente un sepulcro, pues te imaginas un muerto adentro y lleno de gusanos y todo podrido y fermentándose o en descomposición, pero por fuera un sepulcro muy bonito con florecitas y cosas así. Dice sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, dijo Jesús, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Esa es básicamente la ilustración. El Señor Jesús tratando de hacernos pensar que a veces nosotros por fuera nos vemos muy bien, pero por dentro estamos en descomposición, así como un muerto que está dentro de un sepulcro. Esa es una comparación extrema acerca de la vida de un ser humano. El versículo 28 dijo: así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. En Hechos 23:2, el caso de Pablo cuando estaba delante del Sanedrín, y dice: el príncipe de los sacerdotes Ananías mandó entonces a los que estaban delante de él que le hiriesen en la boca, vinieron y le dieron una bofetada a San Pablo. Entonces Pablo le dijo: te va a herir Dios, pared blanqueada. Y esa fue la expresión que le surgió a Pablo después de que le pegaron en la cara. Él dijo: Dios te va a herir, pared blanqueada. Y alguien le dijo, dice, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y contra la ley me mandas herir? Alguien lo reconvino, le dijo: ofendes al sumo sacerdote. Y entonces él dijo: bueno, yo no sabía que era el sumo sacerdote. Realmente San Pablo decía que él estaba un poquito ciego, así que no sabía exactamente quién lo estaba golpeando. Pero San Pablo utilizó la palabra, obviamente, pared blanqueada para referirse a una persona. Otra de las frases famosas de la Biblia es trapos de inmundicia. En Isaías 64:6, al hablar acerca de nosotros, Isaías dice que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Y qué son los trapos de inmundicia? Si nosotros pensamos lo que quiere decir Isaías, los trapos de inmundicia se usaban en dos situaciones, y ninguna de ambas es buena. La primera es: en aquel tiempo no existía el papel de baño, así que ustedes imagínense lo que realmente servían los trapos. Obviamente, ¿para qué usaban los trapos y para qué después tenían que lavarlos y utilizarlos y volverlos a utilizar? Y esos eran los trapos de inmundicia. O se utilizaban cuando la mujer tenía su periodo. Obviamente eso es los trapos de inmundicia. Y eso es lo que Isaías, el profeta, dice que todos nosotros somos. Nosotros somos trapos de inmundicia y somos como suciedad. Dice: hemos caído como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como el viento. Otra frase famosa es la de el Señor Jesús cuando se refirió a Herodes Agripa, allá en Lucas 13:31. Llegaron unos fariseos y le dijeron a Jesús: huye, porque el rey Herodes Antipas te quiere matar. Y entonces Jesús dijo: vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana estaré expulsando demonios y curando a los enfermos, y al tercer día ya habré de terminar. El Señor Jesús se estaba refiriendo a Herodes Antipas como a una zorra
¿Qué quiere decir una zorra? Incluso en algunos lugares hoy zorra se ve como una persona muy astuta, pero en realidad el Señor Jesús se refería a él, si lo podemos ver ahí en la parte de abajo. Esto está sacado obviamente de las sociedades bíblicas al lenguaje actual. La zorra en los escritos rabínicos se refería a alguien de poco valor, a una persona inferior, una persona que no era nadie, o sea, un don nadie. Es como si Jesús le dijera al rey: él es un don nadie, él es una persona inferior, una persona de poco valor. Y el Señor Jesús se refirió a él como una zorra. Las personas que los habitantes de la tierra consideraban el rey, Jesús le llamó una zorra. El famoso generación de víboras, utilizado por Juan el Bautista, allá en Lucas 23:33, el Señor Jesús también hizo eco cuando dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo envío profetas y sabios escribas, y ellos a unos mataréis, a otros crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. En Mateo 12:34 vuelve a llamar generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno si realmente son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, refiriéndose a la generación de seres humanos que hablan bonito, pero por dentro realmente son malos. Generación de víboras. En Deuteronomio 23:17 y 18, la Biblia hace una comparación al perro a un cierto tipo de seres humanos. Y vamos a ver la comparación. Y la comparación, el mismo versículo te hace entender de qué está hablando el mismo versículo. Comienza el versículo 17 diciendo: no haya ramera de entre los hijos de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Obviamente la ramera es una prostituta, una mujer que se dedica a tener relaciones sexuales por dinero, y el sodomita es un hombre que también tiene relaciones sexuales con otro hombre entre los hijos de Israel. Y lo dice el versículo 18, esa es la continuación, es el contexto. No traerás la paga de una ramera, o sea, una ramera recibió su sueldo, no lo vas a traer, ni tampoco vas a traer el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tanto lo uno como lo otro. Entonces, en el contexto, al hablarnos de las rameras, está hablando de las prostitutas, y al hablar de los sodomitas, ahora los menciona: no traerás el precio de un perro. El precio de una ramera es la mujer que tiene relaciones sexuales le pagan obviamente, y el perro es un hombre que recibe dinero para tener relaciones sexuales con otro hombre, y a él le llama perro. Entonces dice: no traerás el precio de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová, porque es abominación a Jehová, a Dios, tanto lo uno como lo otro. Comparaciones extremas, y todas estas comparaciones están en la palabra de Dios. Vamos a ver otra. Los perros en la Biblia aparecen no una ni dos, varias veces. En Apocalipsis 22:15 dice: los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Y ahí el perro representa obviamente cierto tipo de seres humanos. Si alguien quiere saber a grandes rasgos, en totalidad, lo que quiere decir perros en la Biblia, hay un sermón de un servidor por ahí en internet que se llama Los perros estarán fuera. Búscalo, lo predicamos hace poco, y pueden ustedes ver con lujo de detalles todas las veces que la Biblia alguna vez habla de perros, se está refiriendo a cierto tipo de seres humanos. Y la Biblia a veces nos llama perros a nosotros. Así que no te enojes si yo digo que alguien tiene como un perro marcada su banca. Pero sigamos leyendo lo que dice Isaías 56:10, donde van a ver ustedes que también la palabra de Dios hace ver como que algunos pastores somos perros, algunos ministros de Dios somos perros. ¿Cómo lo dice Isaías 56:10? Dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros ansiosos, dice, no conocen altura, y los mismos pastores no supieron entender. Todos ellos miran a sus caminos, cada uno su propio provecho, cada uno para su propio fin. Los perros mudos son aquellos que obviamente no dan la alarma cuando es necesario. Todos sabemos que cuando alguien llega un extraño o hay peligro, esperamos que los perros ladren, y de esa manera nos damos cuenta que hay peligro. Pero qué cosa es que cuando venga realmente el peligro, los perros no ladren, entonces no te das cuenta del peligro y el peligro te agarra por sorpresa. Así se considera a los atalayas que el Señor ha puesto para darnos la alarma, y estas personas
No lo hacen, simplemente te predican solamente de amor, te predican solamente de la gracia, te hablan de que Dios es misericordioso y es bondadoso. Y los miembros de la iglesia no aprenden nada, no saben nada de la Biblia, no conocen nada de profecía, no saben nada acerca de las cosas que pueden ocurrir, no saben cómo vencer el pecado, no saben cómo enfrentarse precisamente a las tentaciones, y como resultado de eso, los que están predicando todo este tipo de gracia y todo este tipo de amor y cosas maravillosas que también tienen lugar en la Biblia y también tienen lugar obviamente en el Evangelio, pero cuando los pastores solamente hablan de eso, la Biblia les llama perros mudos. El apóstol Pablo se refiere a todas las cosas que hay en este mundo como estiércol. En Filipenses 3:7 dice: pero las cosas que para mí eran ganancia, las he reputado por pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún reputo todas las cosas como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo, y dice, y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Y esta comparación extrema, cuando tienes una imaginación vívida, pues inmediatamente te viene a tu imagen el estiércol para hacer pensar lo que realmente es este planeta. Yo no sé si tú consideras las cosas de este mundo como estiércol, pero el apóstol Pablo dice que las cosas de este planeta son estiércol y que está dispuesto a dejarlo todo para tener obviamente lo que el Señor Jesús está ofreciendo: la vida eterna, la salvación, la predicación del Evangelio, que para él era lo más importante, por supuesto, Cristo. Y hay otra comparación extrema en la Biblia al hablar acerca de Jezabel, cuando se le compara con el estiércol de un perro. En 2 de Reyes capítulo 9, 34 encontramos obviamente a Jehú, que mató a Jezabel, le pasó el carro por encima y la arrastró por todo el jardín o los terrenos del palacio allá en Jezreel, donde se la encontró y la mató. Dice, entró luego y después de que comió, bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita, está refiriéndose obviamente a Jezabel. Dijo, vayan a ver a aquella maldita y sepultadla porque es hija de un rey. Pero cuando fueron para sepultarla, nos dice la Biblia, no encontraron más que la cabeza, y encontraron las palmas de las manos y encontraron obviamente los pies. Todo lo demás los perros se la habían comido, y le dijeron que los perros se habían comido a la mujer. Y entonces él dijo, esta es la palabra que Dios dijo a través de su siervo Elías el Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, versículo 37, y el cuerpo de Jezabel, esta es la manera en la que la Biblia registra la historia, y el cuerpo de Jezabel fue como el estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir, ahí está Jezabel. Y es una manera muy tétrica de referirse a una mujer que era hija de rey, que era esposa de un rey y que era un personaje obviamente bíblico. Se refiere a ella como que su cuerpo fue estiércol sobre la faz de la tierra. Luego vamos a encontrar algunas otras referencias extremas. En la Biblia hay cosas inclusive más sorprendentes que esta. Por ejemplo, encontramos una al decir que los bueyes son más sabios a veces que nosotros, incluso las rameras. Mira lo que dice en Isaías, por ejemplo, 1:3. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor, pero Israel no me conoce. Dice, mi pueblo no tiene entendimiento. Es como decir que un buey o que un asno es mejor obviamente que el pueblo de Dios. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se tornaron atrás. Y luego en el versículo 21 dice, ¿cómo te has vuelto ramera, oh ciudad infiel, oh ciudad fiel? Llena estuvo de juicio, en ella habitó equidad, mas ahora homicidas. En Ezequiel 16:35, el profeta Ezequiel le vuelve a llamar al pueblo de Dios ramera. Dice, por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. En Amós 4:1 le vuelve a decir obviamente a todas las mujeres chismosas que estaban tratando de encontrar el poder y que no pensaban en otra cosa más que en su propia riqueza, les llama vacas de Basán. Dice, oye esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. La Biblia les llama a ese tipo de personas que solamente están pensando todo para acá, que no piensan en nadie más. La Biblia les llama vacas, las vacas de Basán.
La siguiente es todavía una comparación más extrema, es terrible. Si tú piensas por un momento, tápenle los oídos a sus hijos menores, porque esto no es apto para niños. Es una comparación simple y sencillamente terrible que se encuentra en la palabra de Dios, pero te lo estoy diciendo una vez más, está en la Biblia. En Ezequiel capítulo 16, versículo 25, dice: en toda cabeza de camino edificaste tu altar y tornaste abominable tu hermosura. Aquí el profeta Ezequiel está hablando obviamente del pueblo de Dios, está hablando de Israel, que habiéndose casado con Dios, habiéndose casado con el verdadero Dios, había apostatado y se había adulterado buscando a otros dioses. Ahora hace una comparación extrema a una mujer que deja a su esposo y se va y se pone en el camino, y dice la Biblia: y abriste tus piernas a cuantos pasaban, dando a entender que esta mujer tiene relaciones sexuales con cualquiera que se encuentra en el camino. Multiplicaste tus fornicaciones y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos de grandes carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Y luego, yendo más allá, en Ezequiel 23 vuelve a decir: multiplicó sus prostituciones, acordándose el Dios de su juventud cuando se prostituía en el país de Egipto. Y luego utiliza todavía más gráfica la situación. En el versículo 20 dice: se enamoraba de aquellos disolutos de carnes de asnos. ¿De qué estaba hablando? ¿Por qué dice carnes de asnos? Porque luego utiliza la palabra miembros como de caballos, dando a entender del miembro sexual masculino, etcétera, etcétera. Esas son las comparaciones extremas de la palabra de Dios. Y ahora hablemos del orín, que alguno puede enojarse porque el pastor dijo orinan como los perros. Bueno, el orín aparece en la Biblia un montón de veces, no solamente una, pero muchas veces. Por ejemplo, en Mateo 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Esto lo utilizó nuestro Señor Jesús al hablar acerca de cómo en este mundo todo pierde valor y todo se acaba, todo es pasajero. Las cosas que tú quieres guardar en este mundo las guardas y esto es fútil y baladí, todo va a desaparecer. Por eso dice ahí: el orín corrompe y los ladrones minan y hurtan. El versículo 20 dice: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no pueden minar ni hurtar. En Isaías 40:15, el profeta Isaías es más gráfico en su descripción del orín. Dice aquí: he aquí que las naciones son estimadas como la gota de un acetre, y como el orín espeso, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿Qué cosa es un acetre? El acetre era una tina que utilizaban como vasija para orinar durante la noche. Es decir, la persona orinaba en el acetre y obviamente la gota de un acetre es un orín que tiene varios días en ese lugar. Esa es la gota de un acetre. Y dice: las naciones son estimadas como la gota de un acetre, como el orín espeso, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Y cuando tú te imaginas en eso, dices tú: wow, ¿cómo puede la Biblia hablar de una manera tan asquerosa como esta? En Santiago 5:3, el escritor bíblico dice: vuestro oro y plata están corrompidos de orín, y su orín os será testimonio en contra, y comerán del todo vuestras carnes como fuego. Habéis allegado tesoros para los postreros días. Y luego viene la famosa puerca lavada allá, y los perros, por supuesto, perros y puercos que aparecen muchas veces en la Biblia. En 2 de Pedro 2:22 dice: pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito. Y cuando tú imaginas eso, yo inmediatamente pienso en algún perro que se vomitó y inmediatamente lamiendo el vómito que acaba de expulsar de su boca. Y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Y cuando tú lees 2 de Pedro 2:22, te vas a dar cuenta que está hablando de todas las personas que hemos cometido un pecado y nos hemos arrepentido y le hemos pedido perdón al Señor Jesús y volvemos a caer en ese pecado. Y luego le volvemos a pedir perdón y volvemos a arrepentirnos y por un tiempo seguimos igual, pero volvemos a caer en ese pecado. Y el apóstol dice que nos ha acontecido lo del proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¿De quiénes está hablando? Está hablando de todos aquellos
que hemos vuelto a caer en el mismo pecado del que nos hemos arrepentido tantas veces. En Mateo 7:6, el Señor Jesús dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, para que no las pisoteen con los pies y luego vuelvan y os despedacen. Y se está refiriendo a aquellas personas que no son capaces de apreciar el don celestial, el don de la salvación, el don de la palabra de Dios. Son perros, son puercos que no tienen la capacidad de apreciar lo maravilloso y lo valioso. Y finalmente Apocalipsis 3:15, al hablar de la última iglesia, la iglesia cristiana que va a estar en pie justamente antes de que Jesús venga, dice ahí: yo conozco tus obras, hablando acerca de la iglesia de la Odisea, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Y como que es semejante la iglesia el tiempo del fin, pues como aquello que te cayó mal y tú lo sacas de tu cuerpo, como el vómito. Eso es la comparación del pueblo de Dios. El cristianismo que va a estar en pie cuando Jesús venga es algo que tiene que ser expulsado porque es vómito. Meante a la pared aparece muchas veces en la Biblia, un montón de veces. Por aquí, por acá, siempre encontramos, por ejemplo, en 1 Samuel 25:22, dice allí: así haga Dios y así a los enemigos de David, que de aquí a mañana no dejaré nada que fuere suyo, ni aún un meante a la pared. Se refiere a un hombre. En vez de decir que es un hombre macho, está diciendo es un meante a la pared, y se refiere a un hombre que obviamente orina viendo hacia la pared. En 1 Reyes 14:10 dice: por tanto aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y talaré a Jeroboam del todo meante a la pared, así el guardado como el quedado en Israel, y quemaré la posteridad de la casa de Jeroboam como es quemado el estiércol hasta que sea acabada. Hablando acerca de la posteridad de Jeroboam, cómo iba a ser destruida. En 1 Reyes 21:21 dice: aquí yo traigo mal sobre ti, quemaré tu posteridad y talaré a Acab del todo meante a la pared, al guardado y al quedado en Israel. En 2 Reyes 9:8 dice: aparecerá toda la casa de Acab y talaré de Acab todo meante a la pared, así el guardado como el quedado en Israel. Y después puse ahí un pedacito de uno de los que hacen comentarios acerca de este tipo de cosas en la Biblia. Y él dice: lo que es realmente interesante en todos estos versículos es el análisis de las dificultades sobre los saltos de los diversos traductores al encontrarse frente a expresiones, dice él, y situaciones tan poco grandiosas, dice, sino la reacción de los exégetas ante lo natural y lo cotidiano, pero convencionalmente considerado de mal gusto, o incluso abiertamente inconvenientes. Entonces, lo que él dice, lo interesante de todo esto es la manera en que los traductores se enfrentan a este tipo de cuestiones que vienen en la Biblia, que se consideran de mal gusto, expresiones que realmente tienen mal gusto, aparentemente tienen mal gusto, pero que son abiertamente inconvenientes para mencionarlas. Dice: la manera en que la Biblia las enfrenta, dice los traductores, es curioso la manera en que los traductores enfrentan este tipo de situaciones que la Biblia presenta. Vamos a ver algo que yo quiero mencionar antes de terminar. Queridos hermanos, esto nos da derecho a nosotros de utilizar malas palabras. Nos da la oportunidad de decir, porque el pastor dice: pues ahora en adelante voy a decirle a cualquier persona que me encuentre trapo de inmundicia, le voy a decir: eres una puerca lavada, eres un perro, eres un vómito. Eso no es lo que nos da derecho a hacerlo. En el libro Recibiréis Poder, del N.G. de White, la página 215, esto también está en Science of the Times del 2 de julio de 1902. Miren lo que el N.G. de White dijo: ninguna expresión maligna ni frívola y ninguna queja irritada o sugerencia impura ha de escapar de los labios de quien sigue a Cristo. Interesante, déjenme repetir eso una vez más. Ninguna expresión maligna ni frívola y ninguna queja irritada o sugerencia impura. Una sugerencia impura. ¿Qué quiere decir una sugerencia impura? Puede ser algo que tú dices que hace que la otra persona piense inmediatamente alguna cosa mala. Debe escapar de los labios de quien sigue a Cristo. Escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dijo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Corrompida, dice el N.G. de White, no significa solo una palabra soez.
Una palabra soez, porque de pronto hace unos días atrás mi esposa me hablaba de un predicadorcillo por ahí, y disculpen la expresión predicadorcillo, que decía una palabra soez que para nosotros los mexicanos suena terriblemente fea, y créanmelo, yo he estado en un montón de países de habla hispana, y en todos y cada uno de los países de habla hispana donde yo he estado, esa palabra es mala. De esas palabras hispanas universales que para todos es malo. Es tan mala que hasta la FIFA la prohibió. Bueno, ya más o menos saben cuál es la palabra que está utilizando. Y esta persona la utilizó, un predicadorcillo por ahí. Dice Ellen G. White, corrompido no solo significa una palabra soez, implica cualquier expresión contraria, dice, a los santos principios y a la religión pura e incorruptible. Incluye indirectas impuras y encubiertas sugerencias del mal, a menos que se las resista inmediatamente, conducirán a grandes pecados. Interesante. Sobre cada familia y cada cristiano descansa el deber de cerrar el camino al lenguaje corrompido. Fíjense, queridos hermanos, cuando tú estás en una plática banal, vamos a ponerle así, una plática pues, que no tiene mucho valor, y estás de pronto ahí entre estas personas y empiezas a ver que alguien empieza a hablar, a decir groserías, a decir cosas impúdicas o a utilizar palabras soeces, dice que cada cristiano descansa el deber de cerrar el camino a ese tipo de lenguaje corrompido. Sigo leyendo. Cuando estamos en compañía de quienes hablan necedades, si fuera posible, es nuestro deber cambiar el tema de la conversación. Mediante la ayuda de la gracia de Dios, deberíamos tratar de introducir temas que dirijan la conversación hacia cauces provechosos. En 1 Corintios 6:10 queda bien claro, no van a ir al cielo los maldicientes, dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. 2 Timoteo 3:2, que habrá hombres amadores de sí mismos y vanagloriosos. Hablará acerca de la última generación, y créanme lo que esto ya está pasando. Cuando yo era un niño en mi país, allá en México, sí, yo andaba con mis amigos ahí de la colonia y decían muchas malas palabras, pero yo me acuerdo, lo tengo bien presente, que de pronto cuando alguno de los muchachitos decía una mala palabra enfrente de una mujer o enfrente de una niña, los demás lo callaban. Cállate, mira está la señora, o mira está la muchacha. Como que dentro de los hombres había ciertas confianzas que no estoy diciendo que sean buenos, no lo estoy excusando, pero estoy diciendo que por lo menos cuando lo decían frente a una mujer inmediatamente se callaban porque había una mujer presente. Pero hoy en día las mujeres son peores que los hombres. Las mujeres dicen malas palabras. Créeme lo que había una mala palabra que es de hombre naturalmente en mi país. Ahora las mujeres lo usan entre ellas, aunque es una palabra que se refiere a un hombre. Es increíble cómo los tiempos han cambiado. Antes en la televisión no se permitían malas palabras en la televisión abierta, pero desde que salió Big Brother comenzaron las palabras en televisión abierta, y cada vez es más descarado y más descarado y más descarado, y parece ser que los seres humanos no entienden que Dios nos llama a tener un vocabulario correcto. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, maldicientes, desobedientes a sus padres, ingratos, impuros, y la palabra de Dios dice que los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Pero entonces viene la pregunta. Obviamente ninguna de estas palabras que encontramos ahí son soeces, son simple y sencillamente comparaciones extremas. La pregunta es, ¿por qué están estas expresiones extremas en la Biblia? 2 Timoteo 3:16 nos dice que todo lo que está escrito en este libro es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo creo que la razón por la cual todas estas comparaciones extremas están en la palabra de Dios es porque Dios está desesperado viendo cómo el ser humano está a punto de perderse, está a punto de perderlo todo, la vida eterna, la salvación y la esperanza, y está a punto de perecer. Y Dios en su desesperación va al extremo
a ver si esa comparación extrema nos hace reaccionar, a ver si esa comparación extrema nos hace ver nuestra condición terrible en la cual vivimos. ¿Somos acaso un perro que se vuelve al vómito cada vez que volvemos al pecado? ¿Somos tal vez una puerca que después de haberla lavado vuelve a revolcarse en el mismo lodo, en la misma inmundicia? ¿Somos tal vez una gota de acetre, un orín espeso? ¿O somos personas que tienen orinadas las bancas? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Estamos a punto de ser vomitados? Estas comparaciones extremas Dios las colocó para que tomemos decisiones, porque nuestra situación es desesperada. La razón por la que la Biblia las utilizó es porque nuestra situación es desesperada. El profeta Isaías y el profeta Ezequiel podían ver en el futuro a los babilonios llegando a Jerusalén, matando a las mujeres embarazadas, sacando a los bebés de los cuerpos de las mujeres que estaban encinta, violando a las doncellas, matando a los mancebos, cortándoles la cabeza. Los vio cómo iban a comerse unos a otros, cómo las madres iban a coser a sus hijos. Vio las cosas que iban a ocurrir en el futuro, estaban a las puertas, y el pueblo de Dios seguía alejado de Dios, sin volverse a Él, en sus propios pecados, en sus propios vicios. ¿Qué tiene que hacer el Señor para despertarnos? ¿Qué clase de lenguaje tiene que utilizar para que nosotros escuchemos? Porque nos ha hablado con tanto amor y nos ha hablado tan suavemente que pareciera ser que no queremos oír. Tendrá que recurrir a la altisonancia, tendrá que de alguna manera venir y llamarnos. El camino angosto y el Señor Jesús va adelante. Tú y yo no tenemos que repetir, lo que tenemos que hacer es ser como Jesús era, seguirlo, y tenemos que arrepentirnos de nuestra vida de pecado y caminar con Él de regreso a la ciudad celestial, donde te aseguro que los maldicientes no van a entrar. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, va a hablar guiada por el Espíritu Santo. Y tú y yo vamos a entender cuando esa comparación extrema es nada más que una comparación extrema. Va a ser bien claro, va a ser bien visible, porque realmente vamos a reconocer al Espíritu Santo hablando a través. ¿Sabes qué? El Señor Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Cuando estos frutos llevan al arrepentimiento y cuando estos frutos llevan a una cosa maravillosa, a que una persona se transforme y regrese al camino que es correcto, entonces podemos entender que esa comparación extrema fue realmente dada por Dios. De otra manera, si lo que produjo en ti fue un mal pensamiento, si lo que produjo en ti fue un fruto de corrupción, tú puedes saber entonces que eso no viene de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a poder actuar de la manera correcta en nuestra vida cotidiana. Déjenme orar por ustedes. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos porque a pesar de que somos pecadores, tú tienes paciencia para con nosotros. Perdónanos si en nuestra indocilidad hemos incurrido tantas veces en cosas tan perversas, en idolatrías, en pecados, y nos hemos vuelto como animales, como perros, como puercos. Oh Señor, perdónanos si hemos prostituido en pos de otros ídolos modernos. Ayúdanos a poder ver claramente. Podemos ver que tú nos estás llamando a caminar de regreso a la ciudad celestial y que nos estás invitando a seguirte y a servirte solamente a ti. Has tenido que recurrir tantas veces en tu santa palabra a comparaciones extremas porque nosotros no podemos ver. Perdónanos, oh Señor. Unge nuestros ojos con el colirio celestial porque queremos vernos a nosotros mismos como tú nos ves. Señor, sánanos, sálvanos, límpianos. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.